Ahora voy a compartir mi... Bueno, vamos a iniciar. Hoy nos toca hablar acerca de la ética en los negocios. ¿Cuál es el objetivo de la ética en el negocio? Una aproximación a la importancia de la reflexión ética en el mundo empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Es actuar acorde a los principios éticos que cada profesional o que cada empresario tiene. Esto quiere decir evitar, por ejemplo, la competencia desleal y hacer, por ejemplo, cosas amañadas para poder captar la clientela de clientes a la empresa. Y en nuestro caso, por ejemplo, evitar hablar mal a los pacientes acerca de otras clínicas, eh, establecer el precio adecuado para poder ofrecer los servicios al público. Evidentemente, antes de abrir cualquier tipo de clínica, para poder ofrecer los servicios, ya sea la parte estética o la parte de quiromasaje, uno tiene que hacer primeramente estudio de mercado, investigación de mercado, ¿verdad? Porque seguramente hay un micrófono prendido, seguramente va a haber otros locales comerciales alrededor de la zona, entonces uno siempre antes de lanzar o abrir su clínica tiene que hacer investigación de mercado acerca de cuánto es el costo o el monto de lo que se cobra para la realización de ese servicio, ya sea la parte deportiva o la parte facial, la parte de reducción. Entonces se hace un estudio de mercado para poder quitar el precio del servicio al mercado. Moral, valores y ética. La moral, como habíamos dicho, es un conjunto de reglas para la convivencia. Es algo que se transmite de generación en generación. Valores, argumentos que sustentan la afirmación de que algo es bueno, correcto y justo. Justo en el sentido, por ejemplo, bueno, voy a preguntarle primero a ustedes, después yo voy a explicar. A ver quién me dice, Cristina, ¿qué es lo que vos entendés por justo? Cristina, ¿está por ahí, Cristina? Sí, profe, estoy. Y yo entiendo por justo que es una persona que tiene que ser justa eh, en su empresa, donde trabaja. Bueno, te voy a hacer una pregunta. Bueno, viene, por ejemplo, tu compañera Dominga o Lili a tu consultorio, ¿verdad? A tu spa o, qué sé yo, clínica. Y Lili, vos sabés que tiene más plata que Dominga. Y a Lili le decís, por ejemplo, por ese servicio 200.000 y a Dominga le decís 100.000. ¿Está bien eso? No, está mal, profe. ¿Por qué, Cristina? Porque para mí parece que todos los pacientes tenés que cobrar por igual. Claro, así mismo es. No porque ella tenga más plata que la otra, le tengas que hacer diferentes precios. Un precio tiene que ser No, igual para todos. sí, profe, porque yo soy fisioterapeuta Sí, y yo cobro a mis pacientes todo por igual. y está bien. Y Y eso es, es una casa, si es una casa linda, si tienen plata, igual nomás. Si son humildes y algunas veces no tienen, me da un poco de pena, pero es mi trabajo, pues. así, Y así mismo todo es. por igual tiene que ser. No, y claro, ahí pues está el principio o el valor de la igualdad, no porque uno tenga menos o otro tenga más, hay que decir diferentes precios. Y aparte también tiene que tener en cuenta que eso es la forma correcta de actuar de cada profesional en el momento de brindar un servicio por su trabajo.
sea, yo cobro 200.000 y 200.000 es para todos, no porque esta tenga más o tenga menos, es así. O de repente, como dice Cristina, hay algunos que no tienen y te dan pena, ¿verdad? Es así, ¿verdad? No puede hacer una diferencia en cuanto porque uno tenga menos o otro tenga más. Eso es ser justo y es ser bueno en su trabajo. Si yo cobro 100.000, 100.000 para todos. Esa, Una, sí, ¿qué tal, profesora? Ya bien. que usted me nombró como paciente, quisiera Sí, preguntarle, ya sí. que tengo menos plata en este caso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo puedo, cómo puede solucionarme mi situación el fisioterapeuta o el profesional en este caso de que yo no tenga automáticamente nada y necesito el servicio? ¿Cómo debe actuar? Bueno, en este caso el arancel está establecido y ustedes saben que cuando uno se va a un centro, esta es la tarifa, ¿verdad? De repente te recomienda y te vas porque hay hospitales públicos que tienen fisioterapeuta, por ejemplo, que es más accesible. Ajá, claro, Entonces, claro, si no tenés para pagar un privado, te vas al público. claro, claro. Pasa Es que, un buen consejo. ¿qué pasa? Que hay gente o personas que están acostumbradas a querer decirle al profesional cuánto le va a pagar y eso no es así. Claro, El profesional claro, desde el momento que va a ofrecer su servicio ya tiene que marcar su canon o el costo de su trabajo. Por eso uno claro, al claro, empezar a tratar a alguien ya tiene que decir, bueno, te vamos a realizar esto, 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 esto y este es el costo. ¿Aceptás o no? claro, Justamente claro. estuve el jueves en un diplomado que está haciendo el Instituto de Estética Facial y justo ahí la autora dijo que también es importante que el profesional se documente y que hay que hacer la ficha clínica de cada paciente donde se informa qué es lo que se le va a realizar y que firme para poder evitar cualquier tipo de situaciones con el tiempo. Eso Mm, justamente que habíamos hablado en clases anteriores, hay que hacer la ficha clínica donde se establece qué servicio se va a brindarle al paciente y se le explica y se le hace firmar esa ficha más el consentimiento informado de que va a aceptar someterse al procedimiento que cada uno le va a realizar. Eso por un lado ah, quería aclarar y acotarle a todas, que sí, se manejen siempre con sí. documentos. Y en caso de que nosotros, otra pregunta, profe, Sí, nosotros no hacemos un juramento al terminar que hay que llevar en cuenta primero la salud de las personas en todo caso de urgencia. no, Eso nosotros no hacemos. No, claro, cuando alguien acude a su clínica para un servicio solicitando los servicios de usted, ustedes siempre tienen que hacer las preguntas básicas. Por ejemplo, Ujú, si tiene algún tipo de enfermedad, porque imagínate que te llegue, por ejemplo, con un foránculo en la cara o tipo como un tumorcito y vos le haces tratamiento y en vez de ayudarle le lesionas más. Uno tiene que claro, saber claro. todo, por ejemplo, si tuvo alguna cirugía, alguna operación, si tiene algún tipo de implantes, ya sea en la parte inferior o superior, todo eso usted tiene que preguntar antes de tratarle al paciente. Si Sí, tiene sí. alergia a algún tipo de medicamento, algo, todo eso usted tiene que tener en su ficha y Ujú, preguntarle, no es, yo me voy y quiero reducir y había sido que tenía, por ejemplo, qué sé yo, un tumor en el estómago y en vez de ayudarme me están perjudicando. O sea, usted todo tiene que preguntarle al paciente desde el momento que entra a su clínica o a su claro. consultorio. Tienen que saber bien antes de tratar para evitar cualquier tipo de demanda posterior, porque hoy por hoy las personas te demandan por cualquier cosa. Claro, claro. Imagínense Y que bueno, hubo un tiempo donde estuvo de moda las personas que se tiran enfrente de tu vehículo para que vos le choques y te pide dinero. claro. No sé si alguna vez Sí, ese vieron. hubo, Sí, sí, muchos casos hubo de eso, profe, así mismo. que se tiran ahí, después venía Sí, guau, su pariente, te pedía sí, socorro, que sí. el sombrero te hacía escándalo, te Así, hacía. así mismo. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, tienen que documentarse y preguntar todo con la fichita eh, clínica de cada uno. Y también Está bien. escribir
escribir qué es lo que le van a realizar y el consentimiento informado, que es muy importante que le hagan firmar de que él consiente cualquier tipo de tratamiento invasivo o no invasivo con una aplicación de productos que le van a realizar usted. Eso es siempre para evitar cualquier tipo de situación. Dale, muchas gracias, profe. Bueno, Domingo. Juntaré más dinero para ir al consultorio de la No, compañera. y claro, pero vos sabes Gracias, que profe. hay distintos precios. Hay, por ejemplo, Claro. kinesiólogos que te cobran, qué sé yo, 100.000, 120. Hay otros que te O cobran sea, a 70. vos te va a ser gratis más. Bueno, hay diferentes precios, diferentes Gracias. profesionales. Evidentemente que uno cuando va a acudir a un profesional, ya sea en el área de kinesiología o en otra área, pregunta qué tal es el trabajo de la persona antes de ir. Porque hay que también tener en cuenta que a veces lo barato sale caro. Claro. Gracias. Bueno. Ética, reflexión acerca de la moral y los valores que la sustentan. La ética siempre, siempre como dije, uno tiene que puede tener todos los valores que nuestros padres de la familia nos inculcó y que vamos agarrando otro tipo de valores o otro tipo de principios conforme va pasando el tiempo. Pero siempre la última decisión o la última reflexión acerca de sus principios éticos en cuanto a su profesión es de uno, no de otro. Todos te pueden venir a decir, hace esto, aquello, pero al final el que tiene la última palabra es uno. Ética profesional. Bueno, por lo tanto, la ética profesional es una ética aplicada que orienta la conducta del ser humano en el ámbito profesional a través de los principios generales y las normas concretas. Habíamos hablado en unidades anteriores, creo que principios individuales y principios de la empresa. Y uno de los principios dentro de la empresa era el trabajo en equipo. ¿Se acuerdan? Que era el trabajo en equipo. ¿Se acuerdan del trabajo en equipo? ¿Esa era que la clase pasada era que diste, ¿verdad, profe? Sí, así mismo. Salió en el examen Eh, también. sí, que era trabajar así en equipo, que, o sea, lo que yo entendí, colaborar, ayudar. Ah, sí, así mismo, tal cual. Enseñar al otro y no Sí, sabe, así Sí, mismo. Por no sé ejemplo, ñañá. claro. exactamente, no ser brujitas. Sí, tal cual, porque suele ocurrir que, por ejemplo, somos más antiguas, Isabel, yo y Dominga, y viene Lili Cano y entra en el grupo. Famoso. Eso, el que dice que es mentira, le mira el juego de pie a cabeza y después hace mal. En vez de enseñarle o ayudarle a que forme parte del equipo, somos malitas. Y como Se siempre, debe dejar la tarea tutorial, profe. O te mira que hagas mal y no te dice nada. sí, o lo mismo cuando vienen los pasantes, ¿verdad? No, uno no quiere mostrar todo lo que conoce porque hay algunos que son egoístas y piensan o dicen, yo cuando me suelo juntar con mis compañeras de colegio, de facultad, siempre dicen, ¿por qué yo le tengo que enseñar todo? Lo básico y que ella aprenda así como a mí me costó que le cueste. Entonces yo Pero le lo más digo, hermoso es que te digan, profe, gracias por enseñarme, gracias por sí, mostrarme. así mismo. Y yo le Es lo digo, más lindo que poder recibir antes que te mire con una cara de, ¿por qué no me ayudaste? sí, y yo le digo, pero no te quita nada porque cada uno tiene su propia técnica o su propia forma de desenvolverse en su profesión. Y no sé, yo siempre, a todo lo que yo sé o todo lo que yo pueda, siempre yo digo, o sea, nunca me quedo con nada guardado. Y siempre, en cada clase que entro, siempre le digo a mis alumnos que siempre tienen que documentarse, porque como les dije, yo tengo una maestría en educación, pero también soy abogada y siempre los documentos es lo que le van a salvar a ustedes el día de mañana. ¿Y por qué les hablo siempre de las demandas? Porque hay muchas demandas en las clínicas por los procedimientos que le aplican y, por ejemplo, las pacientes cuando le hacen punta de diamante, no sé
que le hicieron con la aplicación, ¿verdad? De ese tratamiento y le demandan. Entonces uno siempre tiene que documentarse, como le dije, con la ficha clínica y con el consentimiento informado que la paciente firma. Entonces esos son documentos respaldatorios de que ustedes le informaron todo lo que le iban a hacer a la paciente. Entonces yo por siempre digo, los documentos son los que hablan, entonces ustedes con eso. Y también siempre digo que la ética depende de uno. Uno tiene que marcarse las pautas o los principios o la forma de cómo quiere llevar su conducta profesional en el ámbito de estudio que cada uno eligió. Porque siempre se van a presentar situaciones donde van a poner a prueba sus principios. Pero como dije, cada uno decide lo que quiere. Definiciones de profesión y profesional. Profesión es la capacidad cualificada requerida por el bien común, con especiales posibilidades económicas y sociales. Debe responder a una vocación personal adquirida mediante estudios y prácticas profesionales universitarias. En este caso, prácticas profesionales de la tecnicatura sería, en el caso de ustedes, que uno, cuando tienes materias prácticas, tiene que hacer la, la, la- las prácticas con respecto a esas materias que son profesionales. Por ejemplo, no sé qué materia, en el mío no tienen práctica, en la otra materia que tienen, por ejemplo, de dermatología, la parte de uso de los químicos para poder tratar ciertas cosas. Con el profesor, justo el sábado vamos a tener una práctica. Bueno, y eso es importante, porque la práctica es lo que le hace al profesional. Eso es cierto. Profesional es todo aquel que tiene encomendada una misión especial que cumplir en beneficio de los demás. Bueno, en mi caso, por ejemplo, el mío es el don del servicio porque brindo, por ejemplo, asistencia técnica en caso de cuando una persona se ve lesionada en sus derechos o cuando no cumple sus obligaciones. Y esto hablamos, por ejemplo, en la parte empresarial, cuando una empresa tiene un equipo jurídico que le está constantemente asesorando en cuanto a situaciones o conflictos que se presenten dentro de una empresa. Trabajo y profesión no son términos iguales. Trabajo implica sentido social, remuneración, beneficio para los demás. Bueno, en el caso de sentido social es beneficio para los demás. Y cuando hablamos social siempre nos referimos a la sociedad. Y la remuneración es recibir un sueldo. Evidentemente cuando ustedes dan sus servicios en el área de estética o en el área de quiromasaje, tienen, o sea, que perciben un salario por el servicio que prestan. Por ejemplo, qué sé yo, no sé cuánto se cobra masaje deportivo, ¿verdad? Pero en el área de belleza hay los famosos combitos, o por ejemplo, masaje neurosedante que se cobra 100.000 o 120.000 guaraníes, ¿verdad? ¿Qué es la profesión? ¿Qué implica? No solo se trabaja por dinero, eh, también ayuda a los demás a vivir mejor. Bueno, en el caso, por ejemplo, de profesión de ayuda cuando una persona acude al recinto de ustedes con un pico de estrés, entonces se va y se hace el famoso masaje relajante o relat o neurosedante para tratar de quitarse ese peso tan grande que tiene en la espalda, ¿verdad? Y también considerar al ser humano como un fin y no como un medio. O sea, van a haber personas que de repente, mientras ustedes están brindando su servicio, quieren hablar y le habla y le cuenta sus problemas. No sé si le va a pasar a todas, pero hay de repente cierto tipo de confianza o personas que en el momento en que se ven ya se caen bien y tienen una confianza y le cuenta todas sus cosas, ¿verdad? Y uno le escucha. No sé si ya les pasó alguna vez. Sí, profe. Y le tiene tipo como de oído y de consejera y de repente le dan consejos, pero como siempre digo, ¿sí? ¿Alguien me habló?
Bueno, considerarle al ser humano como un fin y no como un medio. Bueno, como fin es como finalidad del servicio que cada uno va a brindarle a sus pacientes y no como un medio, dice. O sea, de repente hay que verle más a las personas como parte humana, vamos a decirle, y no como un medio en el sentido de que eh, más paciente tengo, más dinero a juntar, ¿verdad? Pero hay personas que lo ven desde dos puntos de vista, como medio y como fin, ¿verdad? Porque evidentemente una cosa trae la otra, porque uno trabaja evidentemente para tener más ingresos en el hogar, para poder tener una mejor calidad de vida y darle una mejor calidad de vida, sino a ella y a la familia, ¿verdad? Y si alguien tiene hijos, evidentemente uno trabaja para darle lo mejor que puede a sus hijos. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe. Sentido de la profesión, sentido personal. ¿Qué puede ser sentido personal? Para mí, para ser profe, yo digo que sentido al trabajo que damos, darle sentido al trabajo o a la profesión que tenemos. No sé si estoy equivocada. Sentido personal es lo que vos querés o aspirás de forma Exacto. personal tuya. Y sentido familiar es lo que vos querés dar a tu familia con respecto a los ingresos que tengas con respecto a tu profesión. Saben que hoy por la pandemia muchas personas profesionales tuvieron que reinventarse y hacer otras cosas para poder llevar el sustento a la familia. Pero ese tipo de repente dejar de lado ya sea su profesión de administrador, contador y dedicarse, por ejemplo, a la venta de comidas que muchas personas hizo, igual le satisface de forma personal y también en sentido familiar, porque mediante eso lleva el sostén a la familia. Y sentido social es el beneficio de uno como profesional desea darle a la sociedad en sí. Pero evidentemente uno tiene que querer, eh, le tiene que gustar lo que uno estudia, no estudiar por estudiar y al fin y al cabo no te gusta lo que estás estudiando. Eso hablamos también de la vocación, que es la inclinación que tiene una persona acerca de lo que uno quiere estudiar. De Sí, o si no repente, estudiar y no ejercer también esa profesión, profe. sí, así mismo, pero lastimosamente hay algunos padres que lo obligan a los hijos a estudiar cierto tipo de cosas y no le gusta. ¿Entendés? Yo, por ejemplo, soy auxiliar administrativo. Mi mamá solamente quería que yo sea contable o sea, el área comercial. Y me fui a estudiar derecho. Imagínense, nada que ver auxiliar administrativo con derecho, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene que estudiar lo que quiere, lo que le gusta. Entonces, si a vos te gusta lo que haces, vas a ejercer tu profesión de la manera más linda y profesional posible para tratar de agradarle a tu paciente o a tu cliente de que quiera volver a tu lugar. Por eso es lo que yo digo que cuando uno hace bien las cosas, la mejor publicidad que puede tener es de boca en boca. Así mismo, profe. Bueno, importancia de la ética profesional en el orden teórico permite analizar los principios y normas básicas de la moral individual y social. Los pone de relieve en el estudio de los deberes profesionales. En el orden práctico, garantiza el éxito profesional. El desprestigio del profesional está en relación directa con la irresponsabilidad ante la exigencia de la profesión. Por ejemplo, en el caso de un contador, saben que el IVA vence por el último número de la cédula y su obligación es hacer la presentación mensual del IVA y no hace. Entonces, ¿ahí de qué estamos hablando? De una irresponsabilidad por parte del profesional. O en el caso de ustedes, cuando marcan las consultas o la asistencia al consultorio y después media hora antes o una hora antes le dicen a la persona, no vamos a poder hoy realizar por tal o cual motivo. ¿Eso está bien? ¿Les parece?
que tengan que suspenderle a esa paciente porque ustedes tengan que hacer otro tipo de cosas, a no ser de que sea, por ejemplo, una situación familiar que sí o sí amerite a que le suspenda o, por ejemplo, obviamente, si no tenés luz, no vas a poder usar tus aparatos o no vas a poder realizar tu atención. Pero les parece suspender porque tengan que irse a hacer alguna compra o otro tipo de situaciones que no es de gran importancia y le Para mí suspendan. que no está bien, pues. Para mí que No, está, como vos decís, Está mal así eso. hay es un caso de situaciones, sí, problema familiar, sí, pero sí, en ese caso, para irte a hacer compra, creo que está mal. así mismo. Entonces uno tiene que cuidar y, por ejemplo, le citas a la paciente, eso es lo que yo odio, te citan para las 14, 2:30 y todavía no entraste. Para eso uno marca cita y cuando vos decís las 14, no es 14:10, Está 14:05. en todas partes, profe, es así. Vos Sí, te dice para la una, te dice vos te vas antes sí. la una, te vas que jamás te entiende. Así mismo es, lastimosamente es así en todas partes, hasta en los sanatorios privados mismos son así. Bueno, vamos a entrar en el otro enlace porque me queda menos de un minuto y no quiero que se corte así nomás. Vamos a entrar en el ¿Dentro otro. de cuánto está, profe? Y dentro de 10 minutos, ¿les parece? Así se estiran, toman agua y después vuelven. Dale, profe. Dale. Dale, profe. Ok.